Muy buenas noches, mis amados. Qué bendición nuevamente estar congregados a través de este medio. Y gracias al Señor primeramente por este segmento y gracias también a cada uno de los hijos de la casa que han sido participantes de este segmento en donde hemos sido convocados para poder compartir ese nombre glorioso que es de nuestro amado Jesucristo. Esta noche me ha tocado seguir la temática de seguir compartiendo la palabra y ser parte de este segmento de los hijos. Yo le doy gracias al Señor por cada uno que hoy está congregado a través de este medio y que se ha tomado el tiempo para poder participar juntamente de esta congregación virtual. Para eso yo quiero primeramente invitarlo a usted para que podamos juntos orar y poder poner delante del Señor nuestras peticiones, pero también así agradeciéndole a Él lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Si usted me ayuda y me apoya, vamos a orar y vamos a poner delante del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Primeramente, Padre, por la oportunidad que nos das de estar el día de hoy, Señor, congregados, Señor, a través de este medio. Gracias, Señor, por cada uno de tus siervos, tus siervas, tus hijos y tus hijas que están siendo hoy, Señor, Padre, ministrados por la presencia de tu palabra. Gracias por este momento y este segmento que nos has permitido, Padre Santo, tener para poder llegar, Señor, a aquellos que hoy necesitamos, Señor, de esa palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias, bendito Dios del cielo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Amén, mis amados. Nuevamente les quiero compartir mi agradecimiento primeramente con nuestro Padre Celestial porque nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar congregados y ser uno de aquellos que en estos tiempos tengamos la oportunidad de poder acercarnos a cada uno de ustedes, en este caso, ahí en su casa, para poder compartir el amor de Dios, del mensaje de Dios, que en estos últimos tiempos definitivamente no va a cesar hasta el día en el que el Señor nos llame a su hermosa presencia. Por lo tanto, yo le quiero dar las gracias de una manera especial porque se ha tomado ese tiempo, mi amado hermano y hermana, ¿verdad?, que nos escucha a través de este medio y que posiblemente, tal vez no el día de hoy, pero posiblemente el día de mañana u otro día también será participante de este mensaje. Yo le quiero hablar esta noche especialmente por este tema que en algún momento nos ha llegado a nuestra vida y ha sido esa proclama profética del 2023, que es el reconocimiento. Pero la verdad es de que he meditado mucho en que hablar de reconocimiento es hablar de un tema bastante extenso, un tema que la verdad no terminaríamos el año de seguir hablando del mismo tema. Pero yo lo que necesito es que usted y yo podamos tener claro que el reconocimiento más importante que nosotros necesitamos tener es el reconocimiento de Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a tener ese reconocimiento de Dios? Dios es justo y Dios ha sido justo y dándonos su palabra y a través de ella dándonos la información exacta para que nosotros podamos llegar a ser reconocidos por Él. La palabra del Señor nos dice, nos enseña, nos instruye de una manera especial que todo reconocimiento tiene un galardón, tiene una recompensa. Y yo creo que cada uno de nosotros anhelamos con todo nuestro corazón esa recompensa. La palabra del Señor nos enseña que el buen atleta corre porque sabe que va a ser reconocido con un premio. Y nosotros somos obviamente atletas en este caminar con el Señor. Por lo tanto, yo quiero llevarles al libro de Salmos en su capítulo 58, verso 11, donde la palabra nos enseña que el camino del justo, el camino que el que camina en justicia puede llegar a obtener un galardón. Dice la palabra de Dios según la versión Reina Valera 60, dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ahora, yo quiero que nos concentremos un poquito en lo que el Señor habla sobre ese galardón. La palabra del Señor nos enseña que es necesario correr para la meta y alcanzarla.
Todos y cada uno de los que hoy nosotros anhelamos conocer más del Señor, sabemos de que en medio de esa carrera, en medio de ese caminar, al final de ella habrá un galardón, habrá una premiación. Y yo en el nombre de Jesús creo con todo mi corazón que para muchos, lamentablemente, esa meta, esa misión que Dios ha puesto en nuestro corazón muchas veces se ha decaído, ya no llegamos a conocer totalmente el verdadero propósito de Dios, que nos dice que tenemos que llegar hasta el final. Pero hay un galardón, pero ese galardón, dice la palabra de Dios, es para el justo, para el que él camina en justicia. La palabra del Señor nos dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces eso quiere decir, hermano, que cuando nosotros emprendemos el caminar en el Evangelio, cuando nosotros emprendemos un caminar en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, entonces nosotros en medio de ese caminar vamos a tener que ir de gloria en gloria, de aumento en aumento. Vamos a tener que ir proporcionando cada día más una evolución, un crecimiento para poder llegar a obtener esa perfección que habla aquí el libro de Salmos, pero que el apóstol Pablo lo define como aquellos que caminan, aquellos que avanzan, que dejan de ver las cosas que están atrás y avanzan hacia adelante, porque adelante podemos encontrar la perfección. Por lo tanto, yo le pido a usted, mi amado hermano, de que a través de la palabra, a través de ese proceso en el cual nosotros estamos involucrados, avancemos, crezcamos. Otra versión de este mismo texto bíblico, que es Dios habla hoy, el Señor nos dice de esta manera, Salmo 58:11, y entonces se dirá, vale la pena ser fiel. Entonces, la justicia que habla el libro de los Salmos en la versión Reina Valera también tiene que ver mucho con que seamos fieles. Esto entonces nos dice, hermano amado, de que para poder nosotros llegar a obtener un reconocimiento de Dios, para poder llegar a obtener ese galardón que habla la palabra del Padre, entonces nosotros vamos a tener que ser fieles. Ser fieles es un proceso. Para poder llegar a ser fieles es un proceso. Usted y yo sabemos que cuando nosotros empezamos nuestro caminar en Cristo Jesús, lo primero que tuvimos que haber hecho fue escuchar. Aquellos que escuchamos, aquellos que fuimos aprensivos a la palabra que el Señor nos dio, nos provocó que pudiéramos avanzar a un nivel de creyentes. Porque aquel que oye, entonces se afianza en fe, porque la palabra de Dios dice, hermano amado, de que nosotros a través del escuchar pudimos ser llenos de fe. Entonces, en la manera en que nosotros nos somos adheridos a ese grupo en donde estamos escuchando constantemente de su palabra, de su ministración, entonces va a acrecentar en nosotros el creer. Y eso es muy interesante que nosotros lo sepamos, porque habla la palabra del Señor de un caminar, habla la palabra del Señor de alguien que avanza, que evoluciona. Entonces vamos a tener nosotros que entender que escuchar la palabra del Señor va a dar como consecuencia un nivel de fe, un nivel en donde vamos a creer. Mira qué importante es esto, porque lamentablemente muchos podemos nosotros estar escuchando constantemente, pero es necesario que a través de seguir escuchando constantemente en nosotros haya un crecimiento, que en nosotros haya una manera de poder avanzar y evolucionar. Por eso es importante que nosotros podamos escuchar la palabra del Señor, porque de esa manera nuestra fe va a hacer crecer, nuestra fe se va a afirmar. Y entonces todo esto implica de que ya hay un crecimiento, ya hay una evolución, ya hay un caminar en el creyente para poder llegar a tener, hermano, un vínculo más estrecho con la palabra, que es discipularse.
O sea, acercarse a las enseñanzas, acercarse a conocer la palabra del Señor. Nosotros estamos involucrados, hermano amado, en un ambiente donde definitivamente, constantemente hay palabra, hay un mensaje constantemente para nosotros que va a provocar que nosotros le conozcamos al Señor. Una de las cosas de las cuales el Señor a nosotros nos demanda es que le conozcamos, porque cuando conocemos al Señor, nosotros nos vamos a enamorar de Él, vamos a conocer de sus virtudes, vamos a conocer de sus misericordias, y entonces esto va a provocar que nos enamoremos de Él. El libro de Deuteronomios capítulo 10, en su verso 12, el Señor le pide al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que primeramente aprenda a temer, que primeramente tenga reverencia para poder escucharle, y luego dice la palabra del Señor que pueda aprender a caminar en sus caminos. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios capítulo 10 verso 12. Nosotros tenemos que aprender a caminar en ese camino con Jesús. Es necesario que nosotros sepamos que no hay otro camino que nos lleve al Padre si no está a través de Jesucristo. Y por eso el discipularse, hermano amado, es el proceso en donde nosotros aprendemos a amar a Dios, porque le empezamos a conocer. Usted sabe que el camino para poder llegar a la fidelidad tiene un proceso, y nadie puede llegar a ser fiel si no le conoce. Nadie puede llegar a ser fiel si no le ama, si no siente en su corazón la pasión por amar a Dios. Entonces, mire qué importante es esto. Porque para poder yo discipularme, para poder yo acercarme a conocer del Señor, tengo que congregarme, tengo que venir y asistir a las congregaciones, tengo yo que participar con mis hermanos. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Hechos 2:42 que es necesario que nosotros nos congreguemos, es necesario que nosotros estemos congregados, allí donde está la enseñanza, la doctrina apostólica, allí donde hay impartición del pan, allí donde se manifiestan las oraciones, allí donde hay unidad de los unos con los otros. Mira qué importante es esto. Muchos han dejado de congregarse, muchos ya no le dieron la importancia a la congregación, pero esto es importante porque esto es parte del proceso para poder llegar a ser fiel. Acuérdense que el libro de Salmos, en su capítulo 58:11, según la versión Dios habla hoy, nos dice que vale la pena ser fieles, vale la pena, hermano amado, ser fieles. Pero para poder llegar a ser fiel, yo tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a creer, tengo que aprender a discipularme para poder también yo ser un siervo. Un siervo es aquel que ha aprendido a amar a Dios, que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, que conoce de su palabra, que ha comido de su palabra, y entonces como siervo, entonces vamos a participar de ese segmento de servicio en donde nosotros nos podemos acercar a otros y decirle cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios, porque así como a nosotros nos tomó para poder estar tomados en cuenta, también está el camino abierto para que otros puedan conocerle. Entonces, ser siervo del Señor, hermano amado, no solo implica levantar mi mano y ponerme a servir, no, implica el poder tener una calidad de fe y asimismo una instrucción adecuada para poder yo edificar al cuerpo de Cristo. La palabra de Dios en el libro de Efesios, en su capítulo 4, verso 12, dice que específicamente nuestro amado Jesucristo levantó 5 ministerios: lo apostólico, lo profético, lo pastoral, lo evangelístico y lo magistral. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, para darles una enseñanza y una capacitación adecuada, para que a través de esa capacitación podamos nosotros avanzar y llegar a la estatura del varón perfecto. Si usted se da cuenta, la palabra de Dios lo que nos dice constantemente es que nosotros tenemos que aprender a evolucionar, tenemos que aprender a crecer, tenemos que aprender a ser fructíferos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la enseñanza, a través de conocer quién es Dios, quién es Él para mí, quién es Él, cuál es su plan perfecto
perfecto, según como lo dice Jeremías, capítulo 29, 11. ¿Cuál es ese plan perfecto que Dios ha diseñado para mí y para ti? ¿Tú conoces ese plan perfecto que el Señor ha trazado para ti? Si no lo conoces, pues es el momento. Si escuchaste y si crees, entonces lo que tienes que hacer es buscar cómo discipularte, cómo conocer más del Señor, cómo llegar a la iglesia y con mis hermanos aprender más del Señor, porque eso me va a capacitar, me va a dar a mí la capacitación necesaria para poder yo ser un siervo, para poder yo servirle al Señor. Muchos posiblemente han tenido un mal concepto del servicio. Y a causa de no capacitar, sino de conocer al Señor, muchas veces le servimos, pero de allí después nosotros nos cargamos, nos cansamos, vemos que las cosas ya no son como queríamos, pero es porque no hemos aprendido a amarle de la manera más eficiente y más especial, para que cuando yo tenga la posición de siervo, yo pueda servirle sin limitaciones. Mira, si tú sientes que con el servicio te sientes limitado, es porque te hace falta aún más amar al Señor. Y amar al Señor es conocerle. Y conocerle es discipularte. Por eso es importante, mi amado hermano, que yo vuelva a tocar nuevamente este punto. Congrégate, acércate a la iglesia. Busca dónde hay enseñanza, dónde está la impartición de la doctrina. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que te va a mantener en un tiempo de refrigerio, un tiempo de amores, donde conozcas las maravillas del Señor, donde puedas incursionar más allá, así como lo hizo nuestro amado Jesucristo con Pedro, allá en la barca, allá en aquel momento en donde no se había pescado nada. Y el Señor le dijo, ¿sabes una cosa? Vamos, boga más adentro, porque es en las profundidades, es en la búsqueda, es yendo más allá donde nosotros podemos ver las maravillas, los milagros, los prodigios que el Señor tiene para nosotros. Por eso es importante, mi amado hermano, que tú no dejes de congregarte, no dejes, busca con anhelo, con deseo, con pasión el discipulado, la enseñanza, para poder nosotros llegar a la posición de siervos. Ya estando en la posición de siervos, entonces yo le sirvo al Señor, le sirvo con pasión, le sirvo con amor, y eso me va a mantener firme. El amor del Señor a mí me va a mantener firme. El amor al Señor, yo voy a ser capacitado de la manera que nada me va a poder separar de esa condición de siervo. Por eso es importante poder servirle al Señor, pero siendo ministrado poderosamente por su amor. Y hoy, más que nunca, poder alcanzar ese nivel de fidelidad. Por eso, si tú escuchas, si tú crees, si tú te discipulas y si tú llegas a la condición de siervo, el próximo paso que nos queda a ti y a mí es ser fieles. Entonces, Salmo 58, 11, según la versión de Reina Valera 60, dice que hay un galardón, pero ese galardón es para el justo, el fiel. Entonces, mira qué importante es esto. Ser fiel no es solamente así por así. Ser justo no es solamente así. El camino del justo lleva un proceso. El camino del justo va de aumento. El camino del justo, dice la palabra del Señor, que nos va a llevar hacia la perfección. Y la perfección es Cristo Jesús. Entonces, es importante entonces que nosotros sepamos qué importante es que nosotros empecemos a caminar hacia un reconocimiento de parte de Dios para nosotros. Nosotros estamos hablando de un tiempo glorioso, un tiempo profético, donde el Señor nos ha dicho que nos va a reconocer. Entonces, pero no cualquiera puede ser reconocido por el Señor. Podemos ser reconocidos en esta tierra, podemos recibir halagos en esta tierra, pero el Señor tiene un día, un tiempo, un momento especial en donde nos va a reconocer, en donde vamos a estar delante de Él y vamos a ser reconocidos delante de Él. Pero como muchos de nosotros hemos anhelado con todo nuestro corazón estar en ese bimá de Cristo, estar delante de la presencia del Señor. Pero ¿cómo nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor? ¿Cómo vamos entonces a estar delante de su presencia? Y esto, hermano amado, nuevamente yo quiero invitarte que vayamos al libro de Salmos 58, 11, el mismo texto bíblico que hemos estado viendo, pero según la versión viviente. Dice, entonces, por fin, dice, todos dirán, es verdad que hay recompensa para los que viven
para Dios. Mira, esta es otra versión del mismo texto que hemos estado compartiendo. Pero es importante, hermano, que usted y yo reconozcamos que es necesario que el Señor nos recompense. Pero hay una recompensa. ¿Pero para quiénes? Para los que viven para Dios. ¿Cómo puedes vivir tú para Dios si tú no lo conoces? ¿Cómo puedes tú vivir para Dios si no has estado instruido y edificado a través de su palabra? Es necesario que nosotros aprendamos que un proceso para poder llegar a la fidelidad, para poder llegar, hermano, a ser justo, hermano, requiere esfuerzo. ¿Hay recompensa? Sí, hay recompensa de parte de Dios para nosotros, pero es necesario que haya un esfuerzo también. Es necesario que nosotros demos la parte que nos corresponde para poder llegar a ser reconocidos por Dios. ¿Quieres el reconocimiento del Padre? Entonces, hoy empecemos a caminar en los caminos. Dice la palabra que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y Jesucristo entonces nos enseña que tenemos que caminar por ahí. El libro de Deuteronomios nuevamente nos dice que lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros le temamos, que nosotros caminemos en sus caminos, que le amemos y que luego le sirvamos. No podemos primero servirle y luego amarle. Primero tenemos nosotros que amarle para poder hacer un servicio que realmente agrade a Dios. Si tú le sirves a Dios, pero no le agradas a Dios, entonces ciertamente un día la palabra de Dios nos enseña que llegaremos delante de la presencia del Señor y el Señor nos dirá: a vosotros yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no le servimos con amor. Posiblemente fue una manera de poder venir y ser vistos, por poder ser una manera de poder a veces hacer algo que posiblemente lo único que queríamos, ser reconocidos por esta tierra, por las autoridades de esta tierra. Pero una de las cosas que yo te quiero decir que es que si tú y yo necesitamos ser reconocidos por el Señor, primero le tenemos que amar. Primero tenemos que estar convencidos de que el amor del Señor, el amor de Dios, por eso la palabra de Dios dice, mi amado, que todos aquellos que le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es interesante, hermano, porque yo puedo, hermano amado, pasar los momentos más difíciles, puedo pasar las vergüenzas que usted quiera, puedo pasar las situaciones más difíciles que este mundo me pueda dar, pero si amo a Dios, yo voy a considerar que todas esas cosas me van a ayudar a bien. Por eso, hermano, qué importante es que nosotros, primeramente, para poder nosotros este año recibir el reconocimiento de Dios, yo tengo que caminar en justicia. Yo tengo que caminar en un estado de fidelidad. Seámosle fiel a Dios. No te apartes de la presencia de Dios. Congrégate, es importante. Busca. Yo sé que en algún momento el tiempo, el trabajo, muchas veces las situaciones familiares, los compromisos, posiblemente nos evitan por el tiempo. Pero yo te digo una cosa, esfuérzate. Dios tiene para ti algo glorioso y lo quiere cumplir en tu vida. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana que me escuchas, yo quiero solamente decirte qué importante es que en este año, hermano, en el año del reconocimiento, Dios quiere darnos a cada uno de nosotros una información para que nosotros podamos entender y poder reconocer, hermano, la importancia, hermano, que el día de mañana nuestro amado nos va a reconocer como sus hijos, nos va a reconocer como sus siervos, nos va a reconocer, hermano amado, y nos va a dar galardones, nos va a dar, hermano amado, premios de los cuales yo sé, hermano amado, que no representan premios de esta tierra, son premios gloriosos, son premios de gloria que el Señor tiene preparados para todos aquellos que hoy, a partir de hoy, podamos, hermano amado, caminar en ese camino en donde Jesús nos ha enseñado a caminar. Yo solamente te quiero decir qué importante es que nosotros nos podamos instruir, que nosotros podamos capacitarnos. La palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo de que hemos sido catartizados, hemos sido, hermano amado, llevados en un proceso de evolución y crecimiento para poder edificar al cuerpo de Cristo, para que yo sea parte, hermano amado, de aquellos que edifiquen a otros, para que yo sea parte de ese remanente fiel que pueda proclamar un evangelio de vida, de esperanza, de sanidad, de fe, de restauración y edificación. Dios ha sido bueno contigo y ha sido bueno conmigo, porque ha permitido estos medios a los cuales nos hemos acercado hacia ti. Por eso, cuando hoy escuches
este mensaje, hoy escuches este sentir de Dios, entonces, hermano, podamos tomar, hermano, esa decisión de poder venir y caminar en fidelidad, caminar en justicia, para poder alcanzar el reconocimiento que Dios tiene para nosotros. Si este año el Señor nos ha dicho que nos va a reconocer, entonces podemos iniciar primeramente caminando, primero avanzando, primero siendo aquellos justos que caminemos en el camino y poder llegar a alcanzar ese estado de perfección. Yo sé que tú y yo anhelamos llegar a ese nivel, llegar a la estatura del varón perfecto, pero antes de eso, el libro de Efesios en su capítulo 12 nos enseña que primero tenemos que estar en unidad, y estar en unidad es estar con mi hermano, estar en la congregación, estar en la casa del Señor, compartiendo con mis hermanos. Luego de eso, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener el conocimiento del Hijo del Hombre, que tenemos que adquirir el conocimiento, y por eso la palabra de Dios nos enseña qué importante es que en la iglesia primitiva, en la iglesia de los Hechos, el Señor primeramente dice: congréguense, sean perseverantes, congréguense, escuchen la palabra apostólica, compartan en las casas, compartan el pan en las casas, oren en las casas, y habrá alegría en su corazón. Y eso, hermano amado, es la enseñanza a la que el Señor llevó a la iglesia primitiva de cómo iniciar. Y si el Señor, hermano, nos está renovando y nos está reiniciando, es porque obviamente lo primero que tenemos que hacer es congregarnos, estar en unidad, conocer al Señor y llegar a un estado de madurez para poder alcanzar ese nivel y esa estatura de Jesucristo nuestro amado. Así que, mis amados, yo le agradezco mucho este tiempo en el que nos hemos congregado a través de este medio, y que se nos ha dado esa oportunidad en los medios para poder estar proclamando y declarando, hermano amado, una palabra fiel que Dios nos ha dado, y que de esta manera podamos esparcir como semilla. Yo le doy gracias al Padre, le doy gracias al Hijo y de una manera especial al Espíritu Santo, porque yo sé, hermano, que los medios posiblemente en algún momento se han tornado restringidos, pero hasta el día de hoy Dios ha permitido de que nos podamos comunicar, y que a través de esta información usted pueda tomar una decisión: congregarse, acercarse a la casa del Señor, buscar de su presencia, llenarse de la presencia del Espíritu Santo, porque son tiempos de bendición, tiempos de oportunidad para poder nosotros abastecernos de ese aceite, de ese vino, y que nunca nos falten esos elementos en casa. Así que, mi amado, yo solamente le quiero dar las gracias, pedirle al Padre que nos siga instruyendo, que nos siga enseñando, que nos siga dando el tiempo, y que este segmento, hermano, que sea abierto para los hijos, hermano amado, sea de bendición para su vida. Así que yo le quiero decir gracias, vamos a orar, vamos a bendecir el nombre del Señor, y lo seguiremos bendiciendo, y estaremos siempre en contacto en una nueva oportunidad. Gracias, papito. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos esta hermosa noche. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, por la oportunidad gloriosa de que nos has permitido, Señor, estar en esta casa. Padre, gracias por el mensaje, Padre, que tú nos has dado de poder acercarnos, Señor, de una manera especial a nuestros hermanos, a quienes hoy están dispuestos a escuchar esta palabra, para que tú los sigas bendiciendo de una manera especial. Señor, te doy infinitas gracias por la vida, Señor, de tus hijos que están conectados a través de este medio en este momento, y aquellos que se conectarán después, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, llena de tu presencia, de tu Espíritu Santo, cada casa, cada hogar, y que esa familia, Padre Santo, que hoy está siendo apercibida por esta palabra, pueda rebosar de gozo, de bendición y paz. Así que gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén, mis amados. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Yo le digo, no dejemos, hermano amado, de ser participantes de la Iglesia de Cristo, ya sea la presencial o en este caso la virtual, para poder seguir siendo edificados. Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, y nos seguimos comunicando próximamente. Bendiciones, mis amados.